Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, una semana que vos decías con muchas noticias. Quiero decir una cosa que hemos dicho varias veces, en relación a veces cuando hay situaciones como esta situación en el mercado marginal del dólar y que, bueno, tienen mucho impacto mediático y la gente, a mí me ha ocurrido que mucha gente se preocupa mucho y dice, ¿qué es lo que va a pasar? Y tengo que comprar y demás. Digo, voy a tratar de poner las cosas en sus justos términos. En realidad el tipo de cambio que se llama blue, en cualquiera de sus formas, aún los que le llaman a otro dólar full, el dólar contado con liquidación, todas esas variantes que hay, en realidad forman parte de cuantitativamente son una expresión relativamente reducida si uno compara con el volumen total de operaciones Claro. que se hacen en moneda extranjera. Exactamente. Entonces hay que tener cierto cuidado porque si no algunas personas pueden en determinado momento, producto de la desesperación, estar dispuestos a colocar a lo mejor su ahorro en algo que después resulta que pasado un pico de mucho nerviosismo termina significándole una pérdida de capital. Digamos, dicho esto, sí digo que en realidad esta situación, cuando alguien dice, ¿hasta cuándo va a llegar el dólar? ¿Por qué alguien quiere pagar tanto, 8, lo que sea? Es porque lo que está implícito es que tiene una tasa de inflación esperada muy alta. Y entonces me parece que para no hacer, yo digo, la historia económica de los últimos 15 minutos y saber cómo está cerrando el dólar en operaciones que no son las... que además es muy difícil la información porque no son operaciones que están registradas y demás, digo, es mejor tener una mirada un poco más estructural. Y decir, bueno, efectivamente hay una dificultad, porque si los agentes económicos tienen ciertos comportamientos que se traducen en este tipo de desajustes en el valor, en el caso del dólar, tiene que ver con que hay una situación con dificultades que el gobierno no ha podido resolver, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de cuestiones, lo hemos dicho acá varias veces y me gustaría hoy volver a decirlo. En primer lugar, hay algún problema que el gobierno subestimó y en segundo lugar, hay problemas que el gobierno advirtió y tomó decisiones que no produjeron los efectos que el gobierno esperaba. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay un problema que el gobierno subestimó, el problema de la tasa de inflación, que es un problema complejo. Y que el gobierno además lo subestimó porque cuando la economía argentina comenzó como a duplicar el valor de su índice de precio al consumidor, aparecieron muchos análisis tratando de decir de que había que volver a recetas de política económica que han existido en el pasado y que han tenido consecuencias que no fueron las deseadas. Y entonces eso le dio cierta fortaleza, yo diría, política al gobierno, lo cual no es equivalente a tener fortaleza técnica para combatir el problema. Entonces lo que sucedió, más allá de la discusión sobre haber modificado la forma de capturar la información para el índice de precio del consumidor y todo el problema que terminó haciendo que perdiera credibilidad la estadística oficial, en realidad la subestimación del gobierno tiene que ver además con que la inflación es un problema complejo y tiene muchos factores que influyen, ¿no es cierto? Miradas un poco simplistas podrían decir, bueno, está directamente correlacionado con el aumento de la cantidad de dinero, entonces es cierto que si yo aumento, como ocurrió de diciembre a diciembre del 2012, la base monetaria el 40%, es probable que esté o legitimando o presionando un proceso de inflación. Pero hay otro montón de factores, las estructuras de los mercados, las expectativas de los agentes, las dificultades institucionales que generan marcos de incertidumbre. El rol de los empresarios. El rol de los empresarios, los mercados que a veces hay empresas que tienen poder sobre el mercado, las presiones inflacionarias de costo, la carrera de salarios-precios, hay un montón de factores. El gobierno, que tendrá su diagnóstico, no tuvo prácticamente ninguna decisión para decir, bueno, este es un problema que lo voy a abordar. Y entonces empezó a ver el reflejo de ese problema en otras variables. Entonces se perdió la solidez fiscal que había, se perdió la abundancia de divisas que había. Para un economista extranjero, por ejemplo, es bastante complejo entender por qué la economía argentina tiene tantas restricciones a la adquisición de moneda extranjera con 40.000 millones de dólares en reserva. Pero es porque hay una situación compleja, que hay desajustes. Y el gobierno para cada una de esas cosas intentó una solución. Alguien dijo, tenemos problemas que estamos perdiendo reservas e intentó una solución de tratar de restringir la compra de moneda extranjera. Y fue aumentando mecanismos, tratando de cerrar lugares por donde se le escapa. Sin embargo, no tuvo un éxito en evitar ni en recuperar ni remotamente reservas perdidas. Tuvo un inconveniente fiscal. Entonces dijo, bueno, vamos a sacar los subsidios. O vamos
mejor dicho, vamos a hacer que los subsidios sean más destinados a gente que realmente lo necesita. Y en Argentina, con esa costumbre que tenemos nosotros tan un poco histriónica, salieron rostros muy conocidos, famosos en la televisión a decir yo no quiero el subsidio porque yo lo puedo pagar. Era extraño, porque en realidad lo decían después de varios años que lo habían tenido, pero lo que quiero decir es que eso duró 2 meses. A los 2 meses esto no nos va a resolver los problemas fiscales, entonces alguien dijo, mejor modifiquemos la Carta Orgánica del Banco Central y multipliquemos por 2 las restricciones de adelantos transitorios, lo cual da una cierta tranquilidad para financiar esas dificultades fiscales. Pero eso también es lo que explica la expansión de la base, la expansión de la base monetaria tan importante. Alguien dijo, seguimos con problemas con la inflación, entonces dice, bueno, ¿por qué no congelamos por 60 días? Y en esto vuelvo a decir lo que dije en aquella oportunidad, no es un problema que sea un pecado buscar un acuerdo de precios. No es un pecado en una economía conflictiva donde hay una puja distributiva que es compleja. El pecado es creerse que esa es una política que va a resolver el tema de la inestabilidad a nivel general de precios. Entonces el gobierno va como gastando instrumentos. Además hay una gran cantidad de gente que se encarga de cada vez que sale un instrumento y se va a controlar el precio. Entonces dicen, bueno, ya el edicto de Diocleciano intentó controlar los precios y sin embargo le fue mal la cosa. Lo concreto es que el gobierno no usa los instrumentos de una manera que yo creo que debería ser más coordinada. Debería haber un plan más integral y que no subestimar el problema de la inflación para intentar en un proceso de ir morigerándolo. Lo último es que como el gobierno sabe que el congelamiento tiene sus problemas, que yo creo que necesariamente se va a ver obligado a la prórroga si es que no lo ha hecho ya, y decir, bueno, intentemos otro poco más, a ver si podemos ordenar un poco esto. Entonces, ayer escuché a la presidenta diciendo, vamos a abrir las importaciones como una forma de decir, hay mercados en los cuales las empresas tienen cierto poder y yo los voy a disciplinar con la competencia externa. Eso también es una cosa atendible, es más, no es una cosa nueva, cualquiera que recuerde el plan de apertura económica de Martínez de Oz tenía un razonamiento que decía voy a abrir la economía y entonces la economía va a tener que tener, el sector industrial, la misma productividad que tiene en el mercado mundial. Digo, no es una cosa nueva y no es, digamos, el instrumento en sí es una cuestión que se puede opinar o no a favor, decirle tengo más confianza o no, pero el problema es el diseño global de la política económica. Y te digo de eso 2 cosas. El diseño de política económica que acompañado de las condiciones internacionales tan favorables que tuvo la Argentina, permitió que Argentina creciera significativamente, con la excepción del año posterior a la crisis de los derivados financieros, es decir, el 2009 y el año pasado. Ese modelo, ese diseño de política económica dio lo que tenía para dar. Está claro que el problema de la inflación se fue profundizando, está claro. El gobierno debería pensar en un modelo, en un diseño de política económica nuevo, más integral, que lo tendrá que resolver y ahí es una evaluación política, obviamente, del gobierno. Bueno, lo hago antes de las elecciones, lo hago después, lo hago un poco más allá. No sé, eso tiene que ver, eso no es neutral, ¿no? Porque cuando uno diseña una política económica tiene que tener determinado grado de apoyo político en la población para que esa política económica funcione bien. Digo, esos márgenes yo creo que el gobierno todavía tiene para seguir con este sistema de pequeñas tácticas, ¿no? Pero inexorablemente hay una degradación del escenario macroeconómico que en algún momento va a llegar a generar efectos sobre el mercado de trabajo. En algún momento llega inexorablemente. Si uno mira el dinamismo del empleo en la Argentina, en los últimos años ya el dinamismo quedó más acotado a lo que es el dinamismo, el crecimiento del empleo del sector público más que el privado. ¿Por qué? Porque el sector público sigue, digamos, estimulando la economía, pero el sector privado empieza a tener cada vez más problemas para pensar eso. Cuando esos efectos llegan y ya aparecen fenómenos en que por la pérdida de competitividad por el atraso cambiario, por ejemplo, hay problemas en el sector productivo y hay destrucción de puestos de trabajo, la situación ya comienza a ser, y no estoy diciendo que sea ahora, ni que sea el lunes, ni el martes, pero comienza a ser preocupante. Yo digo, sería bueno que el gobierno lo viera con anticipación. Yo creo que el gobierno se da cuenta de los problemas y creo que las recetas de política económica que ha aplicado son equivocadas por 2 razones. Algunas porque están mal diseñadas, supongamos, ¿no? Eso ha ocurrido. El apuro en instalar la interfaz entre los operadores cambiarios
y AFIP para controlar la situación fiscal del que compra moneda extranjera, cuando se lanzó, bueno, fue una cosa un poco de apuro, nadie puede discutir que estaba bien controlar la situación fiscal, me parece que eso hay que remarcarlo, pero en realidad se usaba como un mecanismo para no vender dólares. Estuvo mal diseñado probablemente, no se dieron cuenta que eso podía traer consecuencias en el sistema financiero y que cayeron los depósitos en dólares. Bueno, hay mil cuestiones que tienen que ver con ciertos grados de impericia en el diseño de la política económica. Impericia explicable, porque como dijo un economista muy conocido, el que diseña la política económica es como un médico en el hospital de urgencia. Es decir, está en la guardia, ahí entra y toma decisiones en condiciones de información imperfecta. Puede decir, mire, háganle todos los análisis, yo vuelvo mañana si lo ha atropellado la TAMSE en la calle, digamos, ¿no? Bueno, entonces digo, hay problemas de impericia y me parece además que hubo una subestimación de un tema que reflejaba una inconsistencia macroeconómica importante. La inflación es un fenómeno que lo que muestra es que hay un desequilibrio estructural en la economía, ¿no? Y es una cosa difícil de combatir. El gobierno podría hacer eso. Termino con esto. Ese diseño de política económica que permitió crecer la economía, yo digo, de una manera que algunos argentinos ya creían que teníamos ojos rasgados, porque se hablaba del crecimiento de tasas chinas y demás, digo, ese modelo dio lo que tenía para dar. Y yo uso esa analogía de cuando uno mira el firmamento. Y cuando uno mira el firmamento ve una luz, una estrella hermosa, y un astrónomo al lado dice, uno dice, qué linda que es esa estrella. El astrónomo le dice, qué linda que era esa estrella. Porque en realidad se apagó hace varios millones de años, estamos viendo la luz. Del diseño de política económica original, de solvencia fiscal, tipo de cambio alto, etcétera, 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 estamos viendo la luz, estamos viendo el espectro. Hace falta un diseño de política económica que trate de resolver los problemas que aquel que le dio algunas satisfacciones, me parece que eso hay que mirarlo objetivamente, y no pudo resolver otras. Por supuesto que si el gobierno lo hace a tiempo, finalmente la forma, digamos, en que asumen estas dificultades son de crisis más graves, ¿no? Pero yo diría, y le digo a la gente que a lo mejor escucha a alguien que dice, vamos al abismo y sale corriendo con 1.000 pesos a ver si puede comprar un dólar, que no salga, que no es buen negocio, que por ahí le van a vender un dólar que es falso además, pero que además que dejen las operaciones especulativas para los que tienen de profesión eso. Claro. ¿Eh? Claro. Así es. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el sábado. Ya regresamos con Eduardo Fernández. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba.